Al aire. Bueno, muchísimas gracias, Milker. Muy buenas noches a todos. En una clase más, en un encuentro más de estas clases que estamos dando sobre imaginación activa, sobre el libro de Bárbara Hanna. Y realmente este capítulo que vamos a ver hoy, este caso que vamos a ver hoy, que es el capítulo 7, el caso Ana Marjula, realmente me ha hecho reflexionar muchísimo. Es uno de los casos más largos, más extendidos, a quien Bárbara le dedicó muchísimas hojas explicando este caso. Siento que para Bárbara Hanna fue muy cercano, muy querido, muy también profundamente transformador para su vida, ¿cierto? Para su vida personal. Eh, Así que bueno, vamos a dar comienzo a este caso. Se llama Ana Marjula, la influencia curativa de la imaginación activa en un caso específico de neurosis. Antes de ir directamente al caso, me gustaría leerles unas palabras que Bárbara Hanna cita en su libro. Estas palabras son del propio Jung, palabras que Jung volcó en Memorias, Sueños y Pensamientos. Y dice así: la pregunta decisiva para el ser humano es: ¿estamos vinculados a algo infinito o no? Esta es la pregunta determinante en la vida. Solo si sabemos que lo verdaderamente importante es el infinito, podemos evitar fijar nuestros intereses en banalidades y en todo tipo de objetivos sin importancia. Sin embargo, solo podemos alcanzar el sentimiento del infinito a partir del sentir nuestras propias limitaciones. La mayor limitación para el ser humano es su propio yo. Esto se manifiesta en la experiencia: soy tan solo yo, soy solamente yo. Solo la conciencia de nuestro estrecho confinamiento en el ser con minúscula, crea el vínculo con lo ilimitado del inconsciente. Con esta conciencia nos experimentamos con frecuencia de modo simultáneo, tanto limitados como eternos, tanto uno como el otro. Al sabernos únicos en nuestra combinación personal, y esto es, limitados al fin, poseemos también la capacidad de hacernos conscientes del infinito, pero eso solo entonces. Estas palabras que están casi al final de este caso, de este capítulo 7, realmente explica y engloba de qué se trata este caso en donde se aplicó imaginación activa. Porque creo que a Ana Marjula la rescató lo infinito. Esta experiencia en lo limitante de su neurosis, realmente a través de la imaginación activa, quien la rescata es el infinito, personificada o mostrada en imágenes internas a través de la imaginación activa de la Gran Madre o la Madre Tónica, ¿no? Bueno, Ana Marjula es una paciente que vivió muchísimos años, murió con más de 90 años y realmente más de la mitad de su vida practicó la imaginación activa. Creo que, según el caso lo cuenta aquí Bárbara Hanna, la imaginación activa y en los trabajos apoyados en la psicología analítica, de conversaciones con sus imágenes interiores, lo acompañó hasta el final de sus días. Es un caso muy particular porque, si bien se sabe que tanto Jung como Bárbara Hanna, como Emma y como Tony Wolff, tuvieron muchísimos pacientes que aplicaron imaginación activa, pero no todos los materiales, todas las producciones, tanto escritas como artísticas, son de público conocimiento y publicadas y compartidas. Este es el caso de Ana Marjula. Sí, realmente ella misma fue la que compiló toda su experiencia y toda su curación y sanación
a través de la aplicación de la imaginación activa. La plasmó en un libro y también plasmó sus obras. Ya vamos a compartir imágenes. Realmente Ana Marjula es un caso, se podría decir, uno visto desde afuera, es un caso pareciera un caso típico, en donde una mujer llega a consulta alrededor de unos 50 años, hace una primera consulta con Jung. Jung detecta que su caso realmente debería atenderlo una mujer. Era, por supuesto, lectora y seguidora de la psicología analítica. Ella era músico de profesión y escritora. Llega más o menos a esa edad. Jung rápidamente detecta que su caso debía contenerlo una mujer y comienza a tratarla a Toni Wolff. Toni inmediatamente la invita y la sumerge en el mundo de la imaginación activa, sabiendo que Ana Marjula ya había tenido experiencias psicoterapéuticas con un psicólogo freudiano. Realmente a lo largo de todo el caso cuenta que realmente en gran parte, en un gran porcentaje fue efectiva la terapia psicológica con la aplicación del psicoanálisis, pero el tema es que, como ustedes saben, muchas veces el paciente se enamora del terapeuta, del psicólogo. Este fue el caso de Ana Marjula. Se enamora profundamente de este psicólogo freudiano. Él no supo manejar esta transferencia, ni tampoco estuvo al tanto de su propia contratransferencia, y la desestima en su amor, la maltrata, la agrede, y por lo tanto ella abandona la terapia muy, muy mal, muy herida. Ya padecía de grandes angustias, de sentimientos de muchísima soledad, a la vez una profunda y seria frustración, tanto en su profesión, ella era pianista, concertista, con grandes notas a través de sus exámenes como pianista, pero nunca había logrado ser una concertista reconocida a nivel internacional, y eso cada vez la asumía más en una angustia y una tristeza, apoyada en que era una mujer soltera, que nunca había podido tener una pareja estable y que tampoco nunca había podido estar con un hombre. Tenía una especial aversión a la figura masculina, que se fue profundizando y se fue resintiendo a lo largo de los años. Cuando llega a Jung, esto por supuesto, como les conté antes, lo contacta, lo ve rápidamente y comienza a atenderla a Toni. Toni fue guiándola muy bien a través de la imaginación activa, y esta entrada y salida en la terapia, estaba 2 o 3 años, abandonaba, 2 o 3 años y abandonaba, hasta que Toni se enferma y la toma Bárbara Hanna. La guía muy bien, hacen una experiencia muy, muy profunda de imaginación activa, logrando grandes diálogos, hasta que Bárbara se encuentra de algún modo estancada en este proceso y pide ayuda a Emma Jung. Emma, viendo el caso, le sugiere trabajar con el arquetipo de la madre, de la gran madre. Y bueno, Ana Marjula toma este consejo, comienzan a trabajar con el arquetipo de la gran madre. Emma luego enferma y vuelve a atenderla a Bárbara Hanna hasta el final de sus días, ¿no? Porque este caso va más allá de la vida de Toni, del doctor Jung y de su esposa, de Emma Jung.
la toma Bárbara y realmente con el apoyo y la resolución, el consejo de Emma, pueden finalmente resolver este caso muy complejo. Complejo primero porque Ana Marjula estaba totalmente atravesada por el prurito de lo sexual. Y esto no solamente tiene que ver, uno podría pensar cuando comienza a leer el caso, podría pensar que es un prurito y una imposibilidad de actividad en lo sexual por la época en que estaba situada esta historia, ¿no? Que es una historia real, por cierto, ¿no? Como todas las vertidas en este libro, ¿no? De imaginación activa. Sino por experiencias frustrantes en los comienzos de su niñez y en la adolescencia. Ana Marjula tenía una familia bien constituida, su madre, su padre y 2 hermanos más, una hermana mujer y una hermana varón. El papá, si bien era un padre aparentemente amoroso, era muy, muy rígido, muy autoritario, y de alguna manera, acá Bárbara lo define como un santurrón, ¿no? Aquellas personas que no, aquella persona, este papá que no mostraba sombra alguna, ¿no? Era todo perfecto, se mostraba buen amigo, buen compañero, buen esposo, buen padre. No había sombra alguna en él y él era el que tenía la última palabra en la familia y el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, es decir, el que determinaba lo que estaba bien y lo que estaba mal en esta familia, en la actitud de su esposa o en la vivencia de sus hijos. Pero como todos sabemos, que cuando hay una gran luz, siempre hay una gran sombra que acompaña. Ustedes ya sabrán que uno de los grandes avances, uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Lo digo en el sentido lato, ¿no? Del descubrir esto que estaba cubierto, ya los mitos griegos y los mitos de todos los tiempos hablan de la luz y la oscuridad, de lo dionisíaco y lo apolíneo que están juntos, no están separados. Se complementan, se acompañan y se apoyan. Este papá, donde presentaba una gran luminosidad, se sabe que donde hay una gran luz también acompaña una gran oscuridad. Por supuesto, la mamá inconsciente de la cualidad de su marido y de alguna manera negando y justificando y apoyando la actitud de su esposo. ¿Dónde se mostraba la sombra de este papá? De alguna manera era un hombre que le costaba mucho levantarse temprano a la mañana para ir a trabajar. Algunas veces no podía cumplir con sus obligaciones y tenía fracasos económicos. Esta mamá cubría y justificaba esta actitud del padre y enviaba a sus hijos a llamarlo para que desayunara a la mañana, para que lograra levantarse. Ana Marjula era la más pequeña de las hermanas, y teniendo muy poca edad, alrededor de 3 o 4 años, cuando va a despertarlo al papá, lo descubre en unas actitudes sexuales que para una criatura de esa edad son un poco realmente frustrantes y muy perjudiciales, ¿no? Bueno, Ana Marjula nunca más olvidó eso, comenzó a retraerse, a no ser la niña expresiva, la niña curiosa, la niña inteligente, la niña que preguntaba y quería saber. Más vale se comenzó a retrotraer, convirtiéndose en una persona totalmente introvertida y muy sensible, es decir, que su función sentimiento estaba a flor de piel y su función pensamiento estaba absolutamente negada, ¿no? Inclusive sus funciones auxiliares. Aunque tenía un poco de desarrollo la intuición.
Esta función auxiliar de la intuición le permitió realmente, y esta función principal del sentimiento, le permitió a Ana realmente poder ir hacia la imaginación activa de una manera entregada. Por supuesto que cuando llega a la imaginación activa, Ana Marjula no tenía conciencia de todos estos hechos de su vida. Realmente estaba absolutamente reprimido, estaba absolutamente en lo inconsciente. Y lo que aparecía era una gran neurosis, una gran fobia a los varones y un gran deseo de triunfar como pianista, pero a la vez sintiéndose frustrada por no poder lograrlo. Bárbara Hanna esto lo explica como lo dice así, ¿no? Ana Marjula ha caído en las manos de un animus soberbio y embestidor, es decir, permanentemente acosador, y que lo único que quería era dividirla, disgregarla y hacerla sentir menos. Bueno, ahí comienzan grandes diálogos a través de la imaginación activa, grandes diálogos con su animus. Ella no lograba realmente poder independizarse de este ánimo que la hacía sentir mal. Y aquí, y menos, ¿no? Con una tan baja autoestima. Aquí Bárbara dice algo muy interesante a través de los diálogos que ella va teniendo primero con su animus y luego con el arquetipo de la gran madre. Que en realidad ella había puesto toda su sexualidad internamente, que esta experiencia con su papá la había marcado fuertemente y que de alguna manera había quedado unida a él. Entonces, había quedado unida a él porque se sentía culpable de haber presenciado ciertas actitudes sexuales de su papá. Imaginemos que Ana Marjula tenía 3 años y medio, 4, no era un adulto para poder procesar este tipo de experiencias. Queda fijada a esto y queda absolutamente absorbida por una gran culpa y una gran vergüenza. Esto cada día más la metía dentro de sí, imposibilitada de una vida activa, sexual, con un varón y mucho menos de pensar en la posibilidad de una maternidad. Entonces, este animus realmente la sometía, ¿no? Haciéndola sentir absolutamente culpable, en fracaso, con la imposibilidad de sentirse una mujer plena y de lograr una familia y de tener hijos. Por supuesto que a pesar de que Ana Marjula logra realmente deshacerse de su neurosis y conecta con lo femenino, porque logra a través de la gran madre, del arquetipo de la gran madre y de los profundos diálogos que ha tenido con ella y de los profundos dibujos, ¿no? Que vamos a ver algunos, logra sanar su mujer, su femenino, su ánima herida, profundamente avergonzada, estando sometida por los complejos, por el complejo de padre, ¿no? Por la sexualidad no llevada adelante de este papá, que más adelante Bárbara nos cuenta que cuando esta mamá de Ana tuvo su último hijo, el médico le prohibió volver a tener hijos porque si no la llevaría a la muerte. Imaginemos que esto a principios de siglo, la única manera o la manera posible que este matrimonio encontró es no tener intimidad. Y por lo tanto, este hombre también había negado totalmente la sexualidad a través de un sentimiento de muchísima culpa y de muchísima vergüenza. Por supuesto que eran de una religión cristiana, y por lo tanto no buscó una mujer por fuera, pero toda esa sexualidad reprimida y absolutamente relacionado con la muerte, le activó una perversión que afectó profundamente no solamente a Ana Marjula,
sino a sus otros hijos, porque realmente los hermanos no tuvieron un buen final. Por lo tanto, que aquí el valor de los diálogos interiores con las imágenes interiores, cuando comienza a contactar con los arquetipos y con el dibujo, realmente Ana Marjula logra ir teniendo un diálogo muy enriquecedor, tanto con el Animus, tanto con la sombra y con su propia sombra, como con la Gran Madre. Es muy importante, lo dice Jung y también lo vemos en algunas obras como Robertson, es muy importante trabajar la sombra. Es decir, aquí la sombra se mostraba en donde ella era una mujer muy sumisa, muy avergonzada, sin deseo, sin deseo de mostrarse en la vida, realmente, como diríamos, se ponía o se colocaba en los últimos lugares para no ser percibida. Y este sufrimiento la hacía de alguna manera sentirse orgullosa, porque había conectado con un arquetipo que tiene que ver con el arquetipo de la Virgen María, ¿no? La madre que todo lo da, la madre que tiene un hijo sin contacto físico, su hijo es salvador del mundo, y este hijo aparece por la conexión o el contacto con el Espíritu Santo, y a la vez este hijo, de alguna manera desde el arquetipo, lo vemos desde el arquetipo, acá no estamos hablando de religión específicamente, ¿no? Es un hijo legítimo, porque no era hijo de José, sino que era hijo de Dios Padre. Este gran sufrimiento ya se identifica con este arquetipo de la Virgen María y de la Madre María, que de alguna manera ella vive un arquetipo de lo que podríamos llamar un héroe femenino negativo, ¿no? Porque en este sacrificio de salvar a la humanidad y darle al mundo un hijo genio, a la vez salvador del mundo, la colocaba en una soberbia recalcitrante. Es decir, lo que aparecía en la conciencia como una persona totalmente humilde, totalmente despojada de deseos personales, despojada de sexualidad, no teniendo deseos, absolutamente correcta en su vida, sin siquiera tener pensamientos pecaminosos, realmente se identificó con este arquetipo que lo que estaba en sombra era justamente una gran soberbia. Entonces es un gran trabajo muchas veces, que uno lo puede aplicar, esto que le pasó a Ana Marjula, ¿no? ¿Cuántas veces nos identificamos con el dolor y con el sufrimiento y estamos en ese espacio de victimización, pero en realidad lo que se esconde atrás es una gran soberbia y es un gran orgullo? Y esto es lo que fue trabajando Toni Wolff y Bárbara Hanna con ayuda de Emma, para que pudiera realmente amigarse e integrar, charlar, hablar e integrar esta sombra en ella que era la soberbia, porque esa soberbia y esa identificación con el arquetipo de María le estaba impidiendo realmente encontrarse y aceptar la parte humana que todos tenemos. La humanidad a pleno, es decir, los instintos humanos, todo lo que un ser humano es en la polaridad, eh, todo lo que un ser humano es en su sexualidad, en su deseo humano, en la satisfacción de los instintos y en el ego que todos somos. Por eso a mí este caso me parece muy importante, porque en realidad este caso es un caso de la vivencia del arquetipo del héroe del modo femenino, que generalmente nosotros lo trabajamos el arquetipo del héroe desde el lugar del masculino. Pero este caso de Ana Marjula es
el trabajo de la desidentificación con un arquetipo de la Virgen María como salvadora y realmente matar el ego personal, el ego del orgullo, el ego de la perfección, que la alejaba de sus reales emociones, de sus reales sentimientos y fundamentalmente soltar el control. Si hay algo que diríamos, una mujer que tiene herida su ánima y está tomada por el ánimus, es el control, el deseo de perfección y negar las propias emociones. Y fundamentalmente matar la creatividad. La creatividad en todas sus formas, no solamente el de tener niños, sino de apagar lo creativo, ¿no? De apagar las fantasías, de apagar lo que tenga que ver con las imaginaciones y los actos de creación, por ejemplo, por medio de las artes, ¿no? O de encontrar otras salidas. La creatividad también tiene que ver con eso, con encontrar múltiples salidas y múltiples caminos y no quedarse fijada a un punto de comportamiento. Por supuesto que cuando Emma la invita a que ella trabaje y convoque a la Gran Madre es la Gran Madre tónica, es decir, es la madre que tiene que ver con la tierra, con lo material, con el cuerpo físico, con todo el tiempo que nos demanda el tiempo físico, con nuestras necesidades físicas, que tienen que ver con el comer, con las sensaciones físicas de calor-frío, de placer, de alegría, de gozo, de sensación de ternura, de contacto físico, de contención, de poder contenernos tanto en un abrazo como sentirnos protegidos. El ánima contiene, en una octava superior sería la Gran Madre. El ánimus separa, divide, es frío, clasifica. Así que en este caso de Ana Marjula, realmente aquí vemos cómo ella, a través del contacto de la madre tónica, es decir, del aceptar la propia humanidad, y esto que parece ser simple, realmente no lo es todo un trabajo en nosotros mismos, aceptarnos humanos, con nuestras aptitudes y con nuestros defectos, lo que hoy llamaríamos defectos, porque en realidad los defectos no son tales, en realidad lo que nosotros llamamos defectos son fuerzas que todavía estamos manteniendo en el inconsciente y todavía no reconocemos la fuerza y la luz que habita en cada polaridad. En realidad, para Jung es tan importante para mí, es tan importante lo que Jung ha dicho de que estamos conformados en polos, somos la polaridad, somos luces y sombras, somos la máscara, es decir, el rol que tenemos en lo social, pero también somos en la sombra aquellas cosas que deseamos y queremos realizar y no lo permitimos porque estamos bajo o experiencias traumáticas como le ha pasado a Ana Marjula o bajo criterios y dogmas muy rígidos que nos impiden amigarnos con nuestra humanidad, con nuestro cuerpo físico, con nuestras emociones, y aquí viene algo muy importante, con la vida espiritual. Porque generalmente, como está también en este caso en Ana Marjula y Bárbara nos cuenta, nosotros interpretamos que el cristianismo, diríamos, y la religión y la vida espiritual en general, la espiritualidad en general, cualquier religión llevemos adelante, sea la budista, la hinduista, la parsi, no importa, cualquier religión está separada de la vivencia física, es decir, de la experiencia sexual, del comer, del tener necesidades materiales, de proveernos de un techo, de proveernos de un dinero, diríamos, generalmente separamos y deslindamos la vida material de la vida espiritual.
y con todo lo que significa la vida material. Y la vida material con la espiritual están unidas. No se puede, dice Jung, realizar una vida espiritual si no incluimos en ella la vida material, con todo lo que la vida material significa. Es decir, poder tener vínculos sanos, tener obligaciones de horarios, tener una obligación familiar, que si no fuera un matrimonio, no importa, vínculos saludables, la familia extendida, amigos, grupos de pertenencia y fundamentalmente algo que plasmar, una vocación que plasmar, algo que nos lleve a tener el contacto con la materia, una obligación laboral, una obligación comercial, una obligación dineraria. Todo esto nos obliga a incorporar la materia. Generalmente el tiempo se lo relaciona con lo masculino, ¿no? Pero también debe de ser femenino, porque el tiempo, si bien marca, divide y limita, pero también nos hace meternos dentro del vínculo, dentro de la obligación social, dentro de un ritmo, dentro de un contacto, ¿no?, con los demás, una obligación desde lo laboral, una obligación con nuestros hijos o una obligación con nosotros mismos, y relacionarnos con lo social. Desde este punto, puntualmente digo que el tiempo es femenino, ¿no? Voy a compartirles unas imágenes. A ver si lo logro compartir unas imágenes con ustedes que son justamente las memorias de Ana Marjula. Por supuesto que lamentablemente no están editadas al castellano. Me parece, a ver si lo logro, porque me parece que no lo voy a lograr, pero bueno, no importa. Si no lo logro, se los comparto en la clase. Ah, ahí está. Yo no sé si se logra ver. Lamentablemente no veo los comentarios. Para ver si realmente se logra ver. Realmente no lo sé si se logra ver. Bueno, igualmente ahí está. No, realmente no sé si se está compartiendo, así que no, voy a seguir contándoles. Tenía preparado para ustedes el libro de memorias de Ana Marjula, porque Bárbara Hanna le insistió, es decir, la apoyó para que Ana Marjula pudiera publicar sus memorias. De hecho lo hizo, está publicado en lengua inglesa y está publicado también todos sus diálogos, el diálogo con su Animus, el diálogo con su sombra y el diálogo también con la madre, la gran madre, la madre tónica. Y también están todos sus dibujos. Realmente quería compartir con ustedes algunos dibujos porque me parecía muy importante mostrarles a ustedes que muchas veces el valor de la imaginación activa en la plasmación a veces son dibujos simples, pero que en realidad están cargadísimos de emocionalidad y fundamentalmente de significado y de sentido. En cualquier obra, nos dice Bárbara, en imaginación activa, en cualquier obra plasmada, más sea unas simples líneas, pero tiene significado y sentido para el paciente la persona que está llevando adelante la imaginación activa, es suficiente para realizar grandes cambios y grandes modificaciones. También Bárbara Hanna a lo largo del libro nos va a decir que también Ana Marjula estaba muy
muy compenetrada con la práctica de la imaginación activa y por eso ha logrado profundas transformaciones y diálogos completos que llevan hojas, realmente en este caso, de lo que Bárbara va explicando a través de este caso, ¿no? Realmente Ana Marjula logra realmente deshacerse de su ánimos tiránico y una vez que conecta con la Gran Madre, porque es un arquetipo que es más inclusivo que el ánima y el ánimos, está más metido en el inconsciente colectivo, es más integrador porque forma parte del cuaternio Dios, Dios o Padre o Madre tónica o María Cristo y Satanás, ¿no? Siempre como arquetipos, en esta polaridad. Entonces, con este contacto, Ana Marjula fue haciendo un contacto que le permitió ir sanando su ánima, e ir conectando con algo más grande que ella misma. Por eso, al principio, estaba yo leyéndoles, compartiéndoles este pequeño párrafo de Jung, que está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que realmente la pregunta fundamental del ser humano es si estamos ligados a algo infinito o no. Aquí realmente Ana Marjula se conecta con el infinito a través del arquetipo de la Gran Madre, porque la Gran Madre es lo inconsciente, es la posibilidad de la creatividad, es la posibilidad de la posibilidad, es la posibilidad de todo lo posible, es la posibilidad de la materialización, de realmente conectarnos con un foco, con un centro interno que va directamente al self, al sí mismo. A través de los diálogos con la Gran Madre, logra aceptar su parte femenina y se acepta como una mujer como todas las demás, haciéndose cargo de sus decisiones y fundamentalmente también haciéndose cargo que ella se hizo cargo de la culpa y la responsabilidad que el padre tenía. Lo asumió ella. A través de estos diálogos ella pudo desembarazarse, digo bien, deshacerse de esta responsabilidad y de esta culpa, de esta acción que tenía el padre, poner en su lugar eh, esta responsabilidad que no era de ella, y así deshacerse de este ánimos tan tiránico, y al sanar diríamos, su ánima, conectar con la posibilidad que todo ser humano tiene. Y en esas posibilidades ella se metió mucho más a pintar, a dibujar, a conectar con la Gran Madre y también con el Gran Espíritu. Realmente yo quería compartirles con ustedes las imágenes de este libro, de estas memorias que vuelvo a repetir, lamentablemente no están traducidas al castellano, eh, y el valor de esas pequeñas pero grandes obras y el valor de esta aparentemente pequeña mujer pero gran mujer, que por amor a su padre y amor a su madre, amor a su familia, tomó la responsabilidad y la culpa de la actitud de su papá por amor a ellos. Pero a lo largo de todo el proceso de imaginación activa pudo comprender que el amor tiene que ver con otra cosa. Por eso, para ir cerrando esta charla sobre este caso, ella ubica la responsabilidad que realmente tenía su papá y se dio cuenta de que podía, aún no aceptando lo que él había hecho, no compartiendo esa actitud, pero podía amarlo igual. Y así de esta manera pudo también en ella
tomar el amor, poder expresarse mucho más y salirse del patrón de victimización que ella se había impuesto a sí misma como en antiodromía, ¿no? Como compensación de la soberbia. Creo en lo personal que, esto Bárbara no lo dice, pero es una opinión personal, que en estos primeros años de neurosis, de fuerte neurosis, inclusive con dolores físicos, con enfermedades físicas que los médicos no le tenían un diagnóstico claro, esta soberbia de alguna manera en los primeros años de su vida la salvó. Pero luego, en la mitad de la vida, por eso, si ustedes recuerdan, cuando empezamos esta charla, yo les dije que les contaba que Ana Marjula llega alrededor de los 50 años a Jung, a la imaginación activa y a hacer un trabajo con la psicología analítica mucho más profundo y conecta con todas estas mujeres maravillosas como lo es Tony, Emma y Bárbara. Y también estaba Marilu Bonfran, que también tuvo mucho que ver en esto. Eh, Realmente esta edad, alrededor de los 50 años, es una edad bisagra, es una edad, la mitad de la vida, es una edad de crisis verdadera, en donde advienen a la conciencia las fuerzas y los interrogantes profundos que quizá uno durante toda la vida no se animó a hacer. Este es el caso de Ana Marjula. Por 40 años más siguió trabajando fuertemente con imaginación activa, escribiendo sus memorias, porque escribió muchos más, a pesar de que yo tengo conocimiento solamente que editó un solo libro, y que también Tony Wall tuvo mucho que ver en esto, que la animaba a pintar, a dibujar y a expresarse, pero lo siguió haciendo hasta el final de sus días. Si bien por decisión propia no quiso formar ya una familia, eh, pero logró ser una mujer más conectada con el amor, con la afectividad, con la expresión, y fundamentalmente le había perdido el miedo al contacto físico. Fundamental en el tema de lo que es la sanación del ánima, ¿no? Creo que la experiencia con la pintura, la experiencia con la escritura, la experiencia con la expresión, y con el confiar en todas estas mujeres, y también en la palabra de Jung, porque lo soñaba muchísimo. Hay muchos sueños de Ana Marjula con Jung. Realmente ella, a través de la imagen de Jung, pudo conectarse con un padre bueno, con un animus cariñoso. Si bien él seguía y dirigía el caso, pero era por fuera. En realidad lo encargó a todas estas mujeres maravillosas, porque realmente se dio cuenta que era el arquetipo de la gran madre, el arquetipo femenino en la que ella iba a poder sanarse, reconciliarse y aprender de todas estas mujeres, y darse cuenta que era una mujer como todas las demás. Bueno, muy bien, ya hemos llegado al fin. Prometo que en la próxima clase voy a presentarles y mostrarles y compartirles estos flyers que tenía preparados para ustedes. Les pido disculpas que no soy muy ducha con la tecnología, pero el próximo encuentro, el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 20 horas, hora argentina, voy a completar, terminar de dar este caso de Ana Marjula, tan rico y tan interesante, que sus obras llegan a nuestros días. Muchísimas gracias a todos y los espero el miércoles que viene en esta nueva clase, en este nuevo encuentro de imaginación activa. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.